Bueno, Jorge, buenos días. Muy buenos días, David. Siempre es un placer saludarte. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Yo creo que nos vamos a abrir una cerveza para hacer esta entrevista, ¿no? Para hacerla bien, que hoy hace solecito, estamos con ganas de rock and roll, y para hacer las entrevistas bien, yo creo como si estuviéramos en Corsarios casi, ¿no? Bueno, yo creo que sí. La putada es que yo ya me he abierto la cerveza. Llegas tarde. Bueno, pues yo me labro aquí a tu salud como si estuviéramos en Corsarios, aunque esta entrevista es para Red Can Heavy, pero bueno, ya sabéis que Red Can Heavy, la web, y Corsarios, el programa de radio, pues son hermanos, por supuesto, así que abrimos la cerveza como si estuviéramos en Corsarios, y eso significa que empezamos programa o entrevista en este caso. Así que... Pues muy bien, que se escuche. Traguito de cerveza y vamos a bueno, pues en esta entrevista, Jorge, ya sabes que vamos a hablar un poquito del documental, ¿no? Que está a puntito de estrenarse. No sé si tienes algún tipo de nervios del estreno, en este caso es diferente. Hombre, imagínate, después de un año trabajando, porque ha sido un año de trabajo muy duro, con mi amigo Alberto Toledano, que ha sido el realizador del documental, igual que lo hizo en No Looking Back en el año 2014, pues muy ilusionado de que este lunes, pasado mañana, salga a la luz. Además, sale a la luz de una manera un poco extraña, de forma gratuita, porque la compañía lo ha decidido así. A New Label ha hecho un esfuerzo muy importante por sacarlo como regalo a los fans. Este documental estaba previsto que saliera junto a un disco en castellano que voy a sacar en noviembre. Sí, luego comentamos de eso. Pero lo adelantamos precisamente en el proceso por todo lo que está pasando, y como regalo a que la gente que quiera verlo pues diga: mira, voy a pasar un buen rato viendo un documental de rock and roll, y sale este lunes 4 de mayo. Bueno, pues el lunes a ver qué tal las reacciones generales, pero bueno, ya esta semana que lo hemos visto varios medios, se ha movido pues de manera un poquito interna, promocional y demás, pues además sé que has hecho varias entrevistas en estos días. ¿Con qué sensación te estás quedando? ¿Qué te está comentando la gente del documental, los medios que ya lo han visto? ¿Qué te está contando un poquito la gente sobre esto? Nos han llegado muchísimas crónicas ahora mismo de muchos medios especializados y bueno, la gente creo que se ha emocionado mucho porque ha visto que es un documental honesto. Realmente, después de 20 años no tengo nada que vender, o sea, no estoy aquí por... La gente sabe que no estoy aquí por nada que no sea por amor a la música, y yo creo que eso queda patente en este documental. Hay muchas voces en off en la que reflexiono sobre el mundo del rock and roll, sobre la música, y creo que la gente va a percibir que es sobre todo testimonios honestos. Seguimos comentando cositas que bueno, pues el documental empieza, que es curioso, ¿no? Que dice eso de cuántas noches de rock and roll en 20 años, ¿no? Y bueno, pues has viajado por todo el mundo, te has movido por todo el mundo y lo que queda, pero siempre vuelves a Madrid, ¿verdad? Es una cosa curiosa que el documental se centra mucho en Madrid, o en volver a Madrid, ¿no? Evidentemente Madrid es una de las ciudades que para mí son... No sé, Madrid es... Mira, lo voy a decir directamente, la mejor ciudad del mundo, tío. O sea, Sabina dijo que había estado en Nueva York, había vivido la noche en Tokio, que no sé qué, que no sé cuántos, pero dice, nunca he encontrado una ciudad como Madrid. Madrid mola más que, bueno, no sé, que la Aranjuez de Rodrigo, decía en una de sus letras, ¿no? Y yo creo que estoy de acuerdo. Teníamos un Madrid que no sé si ahora mismo es igual que el que tú y yo vivimos, porque tú y yo vivimos un Madrid alucinante. Un poquito diferente seguramente, ¿verdad? Sí, es diferente. Yo añoro ese Madrid tan no sé, tan de ganas de vivir, ¿no? Que nos daba Malasaña. Yo creo que sí. A una persona que le cuentes un poco lo que fue aquello, creo que no es consciente de lo que fue Madrid en una época. Como volvíamos a las 6 de la mañana de Malasaña, o a las 9 de la mañana del Excalibur, de Vallecas, o de los garitos que fueran cada uno en su etapa, ¿verdad? Pues eran otros tiempos, era rock and roll. Es verdad que ahora mismo ese Madrid es distinto, pero quería rendir tributo en este documental, por eso sale pues Gran Vía, el documental empieza en Vallecas, salen un montón de partes de Madrid, sale nuestro barrio, el barrio del Pilar. Y quería rendir tributo pues a la ciudad que me vio crecer y a la ciudad que tengo tanto que agradecerle, joder, que mi vida ha transcurrido ahí. Entonces, pues ese documental también es un poco tributo a esta ciudad, Madrid. Aparte del tema de Madrid, aparte del tema del resto del mundo, que ya hemos dicho que todo el documental pues abarca un montón de experiencias que has tenido por todo el mundo, pero también curiosamente, aparte de volver a Madrid, también hace referencia a ese pueblo de Guadalajara, ¿no? Donde también pues tú has crecido y te has formado, ¿no? Los que tenemos pueblo, como se suele decir, sabemos lo que es esto, sabemos lo importante que es crecer o pasar los veranos en el pueblo
los amigos que haces allí, las experiencias que vas viviendo, ¿no? Como dices tú en el documental, y también es una parte importante, pues bueno, para comprender también por qué Jorge Salán es así, o por qué un poquito la carrera de Jorge Salán también es así, ¿verdad? Tener ese punto de referencia. Estoy de acuerdo, sí, estarás conmigo que el pasar veranos, como digo en el documental, el pasar veranos apartado de la ciudad, en el campo, esos veranos que te ibas en junio y te quedabas hasta septiembre, creo que, pues bueno, te daban una forma de sentir la música diferente. Yo recuerdo tener, no sé, unos 11, 12 años y un chaval con un radiocassette en la plaza del pueblo, que era un pueblo de 1000 habitantes, escuchando Eat the Rich de Aerosmith, y fue la primera vez que escuché Aerosmith. Y dije, oye, ¿qué es esto? ¿Cómo mola? ¿Esto qué es Led Zeppelin? Le pregunté porque, mira, al fin y al cabo, el riff de Eat the Rich es un poco Jimmy Page, ¿no? Sí. En plan Whole Lotta Love, este tipo de cosas. Y esos veranos no los cambio por nada. Creo que el vivir fuera de la ciudad, y al igual que te digo que amo Madrid y que la ciudad y que todas las noches de rock and roll que hemos vivido, creo que también es necesario en la otra parte decir, oye, me voy de aquí, voy a poner los pies en la naturaleza, voy a poner los pies en no sé, en una vecindad más pequeña que me haga sentir cosas de otra manera, y creo que eso, pues de alguna manera se transmitió a mi forma de tocar. Me estaba acordando también de una anécdota que comentabas esto, ¿no? Que tú en tu caso eres de un pueblo de Guadalajara, yo en mi caso mi familia es de un pueblo de Granada, de las Alpujarras, y la situación es un poquito similar. Yo me acuerdo por las noches también cuando la gente llevaba ahí un radiocassette. Yo recuerdo por la noche el Efra Donington de ACDC, cassette doble por aquel entonces, y las peleas sanas que teníamos entre los rockeros y los no rockeros, ¿no? Los que querían escuchar ese tipo de cosas y los que decían que no, que quitaras eso y que pusieras otra cosa, ¿no? Pero bueno, un ratito de ACDC tenía que sonar, un ratito de, como dices tú, de Aerosmith o lo que sea, así que eso nos marca y nos curte a todos. Pero es que eso no ha cambiado, o sea, eso ha sido ley de vida, David, para nosotros. Sí, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y lo seguirá siendo. Oye, otra de las cosas curiosas lo seguirá siendo efectivamente, como decimos los dos y como los que escuchen, yo creo que están todos de acuerdo en eso. Oye, otra de las curiosidades del documental que me ha gustado, ¿no? Y que me apetece comentar contigo, es que bueno, aunque tú en los últimos años, pues la etapa del blues, por supuesto que ha sido muy importante. Ahora, por ejemplo, estás tocando con Avalanche, en su momento la etapa con Mago de Oz y demás, y bueno, pues has tocado también con bandas o con grupos de heavy metal o de hard rock más o menos duro y demás, pero durante todo el documental se alude al rock, todo el rato al rock, ¿no? Que yo creo que los que entendemos de qué va esto sabemos por qué el rock es tan importante, pero quizás a gente que vea el documental desde fuera o gente a lo mejor que no sepa exactamente de qué estamos hablando, el que haya tanta referencia al rock le puede sorprender un poquito, ¿no? No sé cómo lo ves, o no sé por qué querías meter ese matiz de rock todo el rato. Hombre, porque yo soy un rockero. Evidentemente el blues es lo que nos dio el rock and roll, ¿no? Y es la música a la que tenemos que agradecer que podemos disfrutar de Chuck Berry, y luego que viniera pues Cream, luego que viniera Led Zeppelin, luego que viniera Judas Priest. O sea, ese fue el camino, ¿no? Por eso me encanta el blues. Pero es cierto que el rock and roll es lo que llevo en mis venas. De hecho, aunque he tocado blues, ha sido un blues muy eléctrico, tú lo sabes. O sea, ha sido blues de una manera tocado al hogar y Moore, por así decirlo, ¿no? Y bueno, el rock and roll, como decía The Edge, U2, es una fuerza vital, no es algo que tú eliges. Y realmente creo que en estos tiempos vamos a necesitar bastante rock and roll. A mí, por ejemplo, esto que pasa ahora mismo que están diciendo de... Espero que la tendencia de hacer conciertos online o en Facebook y todo esto se quede como una mera anécdota, porque para mí el rock and roll es sangre, sudor y lágrimas. A mí me encanta ir a la carretera, me encantan las experiencias, me encanta tocar en un festival. De hecho, tú compones una canción y yo lo que estoy deseando es ver las caras de la gente reaccionando a esa canción, y espero que eso es rock and roll. De hecho, Van Halen comentaba que hay muchos guitarristas que tienen, literal dicho por él, whisky in the fingers, whisky en los dedos, refiriéndose a que podías notar la cantidad de garitos y de carretera que se habían comido esos guitarristas, ¿no? Y yo creo que ahora mismo hay mucha gente que toca muy bien, pero he hecho un poco de menos ese whisky in the fingers que decía Van Halen, y es la única manera de conseguir eso. ¿Cuál es? Pues salir a la carretera, salir a comerte rock and roll, garitos de mala muerte, pasarlo mal, y de alguna manera eso se transmite a tu manera de tocar y al final acabas transmitiéndoselo a los demás.
Ujú. Sí, yo en estos días, fíjate, ahora que estamos aquí un poquito relajados, charlando, tomándonos una cerveza, ¿no? Y haciendo una entrevista, pero bueno, charlando también, como me gusta hacer en Corsarios, que tú has estado muchas veces, aunque ya digo que esta entrevista es para Dead Hannah Heavy, pero me surge una idea, ¿no? Que la verdad es que en estos días, pues todo el tema de la cuarentena, todo el tema del confinamiento y tal, yo particularmente no lo estoy llevando mal, y de hecho no lo he llevado mal en ningún momento, ¿no? Quizás los únicos ratos de bajón que me han dado ha sido en esta última semana o estas últimas 2 semanas, cuando empezamos a hablar un poco de desescalada o lo que se quiera llamar, y te das cuenta que realmente los conciertos de rock, al menos por ahora, no van a ser iguales, ¿no? Yo veía fotos el otro día de un primer concierto en Dinamarca o algo parecido, que ha habido tipo un autocine con coches y tal, y a mí sí me revolvía todo, ¿no? Porque no quiero que eso ocurra, ¿no? No quiero perder ese punto de ir a una sala o a un festival o a lo que sea, sudar juntos, ver un concierto de la manera más normal, ¿no? Y quizás a mí es el punto o el único punto que sí que me ha dado bajón estos días, de pensar, hostia, que al menos ahora están cambiando las cosas, o pueden cambiar las cosas y jodernos nuestros conciertos, ¿no? Y eso, tanto para los que estamos enfrente como para los músicos, para mí es la parte más dura. Es una buena pregunta. Yo también he debatido sobre este tema. Espero y realmente deseo que lo que es el contacto humano, ya te digo, yo como artista estoy deseando volver a la carretera, sentir el rock and roll de la forma en la que tú y yo lo entendemos, que es no es otra que esto es una celebración. O sea, la música es llegar a un festival, pero no solo son los conciertos, es que tú vas a un festival, te reúnes con tus amigos, celebras estar tomándote una cerveza y luego viendo a tal o cual grupo, y yo creo que esa es la celebración en la que consiste la música. Si nos quitamos eso y todo se va a quedar en estar en casa, pues no, yo no lo entendería de esa manera. No sé cómo, evidentemente también te puedo decir que tiende hacia eso, o sea, tiende hacia eso el futuro, pero desde luego creo que tú y yo no lo vamos a ver, y yo me siento muy afortunado de estar viviendo lo que estamos viviendo, en el sentido de nuestra generación, de poder disfrutar de la música como lo hacemos, y yo creo que espero que volvamos dentro de un año a la normalidad. Espero que no se convierta esto en lo que has dicho, en autocines, en los que estás dentro del coche y pones en tu radiocassette, ¿no?, el concierto y lo escuchas en tu coche. No se trata de eso, se trata de celebrar la música, de celebrar la vida, y yo creo que eso va a seguir de alguna manera u otra. La música en directo, espero que eso no se acabe, no tendría mucho sentido. No, tenemos que luchar por volver a nuestra normalidad, al menos a nivel de rock and roll, de conciertos, de música y demás. Bueno, vamos a volver al documental, a comentar más cosas del documental. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención cuando lo vi el primer día, cuando vi un poquito la información, me contabas un poquito de qué iba el tema y tal, que bueno, que es curioso que esto es un poco es la continuación de No Looking Back, ¿no? Al final, de alguna manera, casi se pueden ver los dos documentales seguidos, que reflejan perfectamente pues lo que ha sido toda tu vida hasta ahora. Cada documental tiene su punto y su personalidad, pero se podrían ver juntos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Esto es una continuación al año... En el 2014 se acabó No Looking Back. Ahí en ese documental pues contaba desde mis inicios, puedes ver imágenes desde que era pequeño, mi paso por Berkeley, mi paso por Mago de Oz, cómo llegué a tocar con Jeff Scott. Pero esto es una continuación desde el año 2014, que es cuando acabó No Looking Back. Lo que pasa que en 6 años he vivido tantas cosas que Alberto Toledano, que es el que lo hizo, mi amigo Alberto Toledano, hizo este documental, me dijo, oye, ¿por qué no, si vas a hacer el 20 aniversario de tu trayectoria, ¿por qué no hacemos un documental donde contemos estos 6 años? Has tocado con Jolene Turner de Deep Purple y Rainbow, has tocado con Dee Snider de Twisted Sister, has sacado 3 discos de blues, tienes tanto que contar que yo creo que tenemos que hacer un documental, y surgió de esta manera, y así ha quedado este 20 años no son nada, que 20 años no son nada y son todo a la vez. Y otra de las cosas que también es interesante es que el documental, ahora nos lo explicas, pero quizás de primeras podemos decir que es un documental casero, pero casero profesional, ¿no? Yo que te conozco, sé que eres una persona que te gusta hacer las cosas bien, que te gusta que las cosas queden bien, y aunque pues de alguna manera lo hacemos casero, y casero digo entre comillas, de la mejor manera posible, pero a su vez siempre buscando una calidad, una profesionalidad, y que como digo, que quede bien, ¿verdad? Yo creo que desde el primer momento era tu idea. Sí, estoy de acuerdo. Al final lo que la gente percibe ya no son los medios con los que tú lo haces, porque eso es dinero. Al fin y al cabo, que llegue Steven Spielberg y te haga un documental es dinero, o que tengas tú un documental con tus medios es una cosa. Pero al final lo que la gente percibe es la historia.
Y yo creo que este documental tiene una historia que es honesta y la gente lo va a percibir. O sea, evidentemente yo no estoy vendiendo ninguna moto, lo que va a ver la gente, y tú lo has visto, es una historia honesta. O sea, estoy poniendo lo que es, lo que fue, y estoy contando una anécdota una historia de rock and roll que yo creo que la gente va a percibir que es una historia honesta y hecha, pues bueno, desde el corazón. El documental son, documental de 20 aniversario, ¿no? 20 años no son nada, y bueno, pues no vamos a hablar ahora mismo de estos 20 años de trayectoria, ya habrá momento. Yo te tengo reservado un programa en Corsarios cuando podamos juntarnos, de hacer un programa completo, especial Jorge Salán, 20 años de trayectoria, y que sean 2 horas, 4 o 6 horas que hagan falta para hablar de todo esto, ¿no? Pero sí quería preguntarte, o sí quería comentar un poco por encima, pues esa experiencia de que hace 20 años, de repente tú eres un chaval que empiezas a tocar la guitarra y demás, y si hace 20 años te hubieran dicho que ibas a tocar con Johnny Turner, con Dee Snider, con Robin Beck, con etcétera, ¿no? Con Jeff Scott y tal, te hubieras no sé si te hubieras reído o te hubieras sentido un poquito raro, o a su vez estarías diciendo ese rollo de estrella del rock de, por supuesto, en cuanto pueda voy a tocar con estos tíos. Bueno, yo puedo decir eso de he estado en sitios que no creeríais. Realmente es un reconocimiento a todo tu trabajo. Soy una persona que más que tú no me conoce nadie. O sea, llevo tocando la guitarra desde los 8 años. Ha sido todo por trabajo, por esfuerzo, y es un reconocimiento a tu carrera, ¿no? Son cosas que prueban que con trabajo los sueños se pueden hacer realidad. A mí me ha pasado, ¿no? De hecho, en el documental cuento una anécdota que me dice Johnny Turner. Vamos a desvelarla un poco, pero bueno. Que él me dice, estamos un día de fiesta, ¿no? Después de un concierto, y estamos hablando del cantante de Deep Purple y Rainbow, y me dice, oye Jorge, ¿tú crees que eres una persona normal? Y digo, pues claro, digo, yo voy a comprar el pan, me ducho como todo el mundo, hago todo lo que todo el mundo hace, ¿no? Y me dijo, pues ellos tienen que ser los normales, no yo, ¿no? Sí. Y eso es una anécdota rock and roll, en el sentido de, él me quería decir, tío, la gente no quiere pagar una entrada por ver al vecino de enfrente, y es verdad, somos así. El público que va a un concierto, a un festival, evidentemente, cuando ve a un grupo, no quiere ver al vecino de enfrente de su casa, quiere ver algo distinto, y eso es un poco un artista, ¿no? Ser algo diferente a lo que puedes ver, ¿no? Y yo creo que fue un consejo rock and roll de alguien que, pues bueno, lleva 50 años de trayectoria a sus espaldas, ¿no? Sí, esto es curioso a veces, ¿no? Quizás se pierde un poco la magia del rock and roll. Quizás en estos tiempos pues hay cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? Me refiero que, por ejemplo, lo que tú estás diciendo de, bueno, pues de Johnny Turner o de quien sea. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, de Paul Stanley, una entrevista que él comentaba hace años, que decía, tú en tu vida normal puedes hacer lo que sea, pero encima del escenario tienes que ser un campeón, ¿no? En el momento en el que no puedas portar la corona encima del escenario, bájate porque ha pasado tu momento, porque ya, pues eso, ya no es tu momento, ya no eres esa estrella y tienes que ser encima del escenario, ¿no? Y es curioso que a día de hoy, con todo el tema de internet, con todo el tema de la falta de privacidad y demás, pues yo qué sé, ves fotos de Steven Tyler en la playa, que dices, hostia, este señor así me gusta menos, ¿no? O ves fotos, yo qué sé, de lo que sea. Se pierde un poquito esa magia, ¿no? Hace años una estrella del rock era Dios, era un mito, era un icono, ¿no? Y ahora mismo se ha perdido un poquito esa magia, ¿no? Por eso me mola la anécdota de Johnny Turner, porque, bueno, pues somos personas normales, por supuesto, todos lo somos, ellos también, pero encima de un escenario, cuando tocas rock and roll o cuando estás componiendo, o en tu faceta de músico, tienes que ser alguien especial, porque si no se pierde toda la gracia. Totalmente de acuerdo, no hay que perder la magia, tiene que haber un poco de romanticismo en esto, ¿no? Y bueno, a ver, la gente me conoce, sabe que yo, por ejemplo, toco en un Leyendas del Rock con Avalanche o con Johnny Turner cuando toqué en Leyendas del Rock, y luego me bajo con vosotros, o sea, tú sabes, digo con vosotros porque me acuerdo que estuvimos viendo a Eclipse tomando una cerveza juntos en el Leyendas del Rock, ¿no? Sí. Y la gente sabe que yo soy una persona que estoy ahí como uno más y ya está, yo soy un profesional en el escenario. Como dices, yo cuando subo en escenario, pues ahí es donde tienes que ser una estrella del rock y demostrar lo que vales, pero luego cuando me bajo de un escenario me gusta disfrutar como uno más de todo, ¿no? Porque somos personas y yo quiero disfrutar tanto. Además tengo esa suerte, tengo la suerte de vivir la perspectiva desde arriba, ver un concierto desde arriba, ver lo que se siente, y luego tengo la perspectiva de bajarme abajo y disfrutar de la música como todo el mundo. Hoy en el documental también se alude varias veces a una película que a ti te marcó bastante, una musical en este caso, yo también eres bastante cinéfilo, te gustan
muchas películas, compartimos el amor por algunas películas que nos han marcado, como La lengua de las mariposas, y siempre que te oigo, por ejemplo, cuando la nombras, me siento muy identificado. Pero en este caso me refiero a Cruce de Caminos, ¿no? Que fue una peli que también nos marcó bastante a muchos y a los músicos aún más, ¿no? Y en este caso me mola porque en el documental, pues eso, aludes bastantes veces a ese punto de Cruce de Caminos. Y bueno, tú me has pensado un poquito de los músicos que te falta trabajar, quizás Steve Vai sería uno de ellos, ¿no? Sí, vamos, Steve Vai es uno de los grandes genios que ha dado la música. Yo creo que el cerebro de Steve Vai se va a estudiar cuando pasen 150 años. Sí. Joder, estamos hablando de una persona que ha pasado por Frank Zappa, por Whitesnake, por David Lee Roth, que tiene unos discos que han marcado historia del rock, ¿no? Y yo creo que ya no le podemos encajar a una persona como Steve Vai en el mundo del rock. Es un artista que es como Tolkien cuando creó El Señor de los Anillos, ¿no? Tenía su propio mundo y lo tiene, y así nos lo ha demostrado con esa guitarra, ¿no? Y bueno, ¿cuál era la pregunta que has dicho antes? Perdona, que me... No, bueno, más que la pregunta era un poquito la reflexión o el comentario que la película Cruce de Caminos, que yo sé que a ti te ha marcado mucho, está bastante reflejada en el documental. Sí, bueno, Cruce de Caminos me topé con ella en un videoclub cuando tenía 8 años. Recuerdo que mi padre me dijo: cógete esta película que yo creo que te va a gustar. Me acuerdo perfectamente, como si fuera ayer. No sé, de estas cosas que nos pasan a todos, que hay cosas que olvidas de antes de ayer, pero hay cosas que te pasan con 8 años que recuerdas de por vida, ¿no? Y eso es una de ellas. Y recuerdo que fui a casa y vi esa película. Yo no sabía ni lo que era casi el blues, no sabía lo que era un slide, no sabía quién era Steve Vai, y de repente veo esa película y llega el duelo de guitarras del final. Y dije, joder, pero digo, ¿qué acaba de pasar, no? Y un rayo cayó en mi cabeza y me acuerdo que les dije a mis padres, imagínate, como chaval de 8 años, les dije: quiero que me apuntéis a clases de guitarra ya. Y a las 2 semanas estaba en el conservatorio con una guitarra española aprendiendo música clásica. Y desde ese momento, fíjate que es curioso, ¿no? Porque ¿cómo es posible? Ayer lo comentábamos a micro cerrado un amigo y yo, ¿cómo es posible que un chaval de 8 años sepa que eso es lo que quiere para el resto de su vida? Pues yo lo supe, pero no me preguntes cómo, pero lo supe. Y mira, 30 años después estamos hablando de una celebración de 20 años de carrera, o sea que algo hicimos bien. Estaba hablando ahora, según lo estabas contando, que estaba hablando de una anécdota que yo tuve en Steve Vai, precisamente nosotros hablábamos en la pregunta anterior de la normalidad y demás, ¿no? Yo tuve una entrevista con Steve Vai hace unos cuantos años por teléfono, cuando empezaba a ver eso del Skype y demás. Yo entonces trabajando para rafabasa.com, y me acuerdo que le llamé, ¿no?, por Skype para hacer la entrevista, y él se debió equivocar y puso el vídeo en vez de poner el audio, ¿no? Con lo cual hicimos la entrevista en vídeo, tenía que haber sido en audio, y lo gracioso de esto es que fue que él estaba en su casa en pijama. Entonces yo tengo esa entrevista, el vídeo guardado con Steve Vai en pijama. Yo no he sacado esas imágenes nunca, saqué el audio, utilicé el audio y demás, pero siempre cuento un poquito esa anécdota de que yo tengo una entrevista con Steve Vai en pijama, y un poquito pues con esa normalidad que decíamos, ¿no? Yo prefiero ver a Steve Vai vestido como en Cruce de Caminos o verle encima del escenario y demás, pero también es un tío que está en pijama en su casa, ¿no? Hombre, ¿sabes qué pasa? Que la suerte que tienen ellos, la gente de los 80, es que aunque les pilles en pijama, nunca les vas a ver en peores pintas que las que te llevaban con David Lee Roth. Es verdad. Sí. En fin. Bueno, oye, vamos a comentar más cositas del documental sin desvelar detalles o sin desvelar todas las anécdotas, curiosidades que tiene. Pero bueno, hay puntos que molan mucho, ¿no? Por ejemplo, nos pasamos ahora al plano nacional. Tienes a 3 tíos como Cuchi, como Portu y como Miguel Ríos, ¿no? Que son 3 puntales del rock en castellano, cada uno además en su estilo, en su época y a su manera. Alabándote, hablando de ti y bueno, y de hecho a su vez compartiendo parte de sus carreras contigo, ¿no? Me imagino que volvemos al chaval de 8 años o de 10 años o hace 20 años, como queramos llamarlo, pensar en que gente como Cuchi, Portu y Miguel Ríos 20 años después iban a estar alabando a Jorge Salán y a su vez colaborando juntos. Qué puntazo, ¿eh? La verdad que sí, son sueños hechos realidad, sueños cumplidos. De Miguel Ríos ya no puedo decir nada que no haya dicho ya, y tú lo sabes. De Cuchi, pues qué puedo decir, creo que tenemos mucha suerte de tener a uno de los poetas que va a marcar historia en el rock and roll. O sea, Cuchi escribe, es un cabronazo. O sea, el Drogas en su directo de Un día nada más, presenta a Cuchi algo así como diciendo, no me acuerdo las palabras exactas, pero dice algo así como:
¿quién pudiera escribir como este cabrón? ¿no? Y es que Cuchi es, bueno, no solo es un rockero que vive, además mucha gente lo sabe, pero Cuchi es un fanático del blues. Cuchi se pone discos de B.B. King, de Howlin' Wolf, de Muddy Waters, le flipa esa música. Pero aparte, vamos, yo creo que su forma de escribir es irrepetible. Sé que se ha inspirado mucho en poetas, sobre todo americanos, porque él me lo ha dicho, norteamericanos, les gusta mucho la literatura norteamericana. Y tenemos mucha suerte. En el caso de Fortu, pues qué puedo decir, es un honor tenerle en el documental. Necesitamos más personas que vivan el rock and roll de esta manera. Volvemos a lo mismo, vienen de una época que yo particularmente echo un poco de menos, pero no en plan nostalgia de ya eres un abuelo cebolleta que estás contando los buenos tiempos cuando... No me refiero a eso, porque yo no viví esos tiempos, pero en el caso de Fortu y de Miguel Ríos y todo esto, creo que vivieron una época en la que se juntó la transición española. Veníamos de una dictadura de 40 años y explotó el rock and roll justo en esa época, que hizo que la gente saliera de sus casas diciendo, es que yo desde el lunes he comprado la entrada para ver a Obús, por ejemplo, o a Asfalto, o a Barón Rojo, y estoy deseando que llegue el viernes para destrozar la ciudad. Y esa forma de vivir el rock creo que se ha perdido, ¿no?, un poco a día de hoy, y que gente que ha vivido todo eso, como es Fortu en el documental, hable estas palabras de ti, pues es todo un honor. Sí, así es. Yo además de Fortu siempre comento, ¿no? Quizás a estas alturas ya incluso el debate ya está hasta trasnochado, ¿no? Porque incluso las críticas a Fortu cuando salía en la tele, los saltos estos de la piscina, de supervivientes y bla, 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 pues bueno, pues sí, es que Fortu es un tal o es un cual, pero Fortu es un tío que siempre ha estado con Obús por delante, siempre ha estado con el rock, defendiendo el rock de todas las maneras, tocando en cualquier sitio, de cualquier manera, incluso cuando sale en la tele, siempre ha sido defendiendo al rock and roll, ¿no? Y encima de un escenario no tiene rival posible, ¿no? Entonces ese tipo de críticas a gente como Fortu a mí a veces me hacen, por un lado me cabré, por otro lado me hace reírme, ¿no? En el sentido de decir, si es que no le llegáis ni a los talones a un tío como Fortu para lavaros la boca antes de hablar de Fortu, ¿no? Y porque son tíos que demuestran la realidad del rock and roll y lo que es un maestro del rock and roll, ¿no? Con Miguel Ríos exactamente lo mismo. Estoy de acuerdo. A ver, hay que tener un respeto a la gente que hizo posible que seamos lo que somos ahora. Igual que te enseñan de pequeño que tengas respeto por las personas mayores, pues esto es un poco lo mismo, pero con el arte. Es decir, oye, tengamos un poco de respeto a la gente que cuando era imposible conseguir una Gibson Les Paul, que era imposible en aquella España de entonces, de repente unos chavales de Vallecas conocen a Tino Casal y acaban grabando un disco, y de repente el directo, creo que el directo de Obús lo mezcló uno de los ingenieros de Judas Priest, si no recuerdo mal, pero es decir, que hay que tener respeto a la gente que hizo posible, a los pioneros, a la gente que estamos ahora les debemos ese respeto y vamos, para mí es tarea obligatoria que un chaval ahora que tenga 25 años o 20 años que se pone en esto del rock and roll se coja el directo de Barón Rojo, se coja el Rock and Ríos o se coja el directo de Obús en el Pabellón. Creo que es algo obligatorio directamente, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo y lo decimos por activa y por pasiva. Oye, comentando más cosas del documental, ¿no? Es también interesante que, bueno, decíamos antes, todos lo sabemos, que tú has viajado ya afortunadamente afortunadamente no, envidia para el resto, que has viajado por todo el mundo, y aunque aún te faltan sitios y sigues viajando y bueno, ahora estamos parados, pero en breve seguro que volverás a viajar por el mundo y demás. Pues bueno, nos da mucha envidia, ¿no? La pregunta o el comentario sobre esto es en qué sitio te apetece destacar, ¿no? De todos los que has viajado, visto y demás, ¿cuál te ha marcado especialmente? Y por otro lado, ¿cuál te falta? ¿Cuál estás deseando ir y conocer? Realmente, eso lo he contado en varias entrevistas. Mi mejor experiencia en el mundo del rock and roll ha sido el crucero Monsters of Rock Cruise de Miami. Imagínate, es un rascacielos, digamos, tirado en el agua, ¿no? Tienes ahí, pues es una ciudad en la que puedes andar, no te enteras de que estás en un barco, y es un festival dentro de un barco en el que son 4 noches y 4 días, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, en la que puedes ver conciertos el primer año estuvimos compartiendo escenario, bueno, yo estaba ahí con Jeff Escosoto, con Soto, y compartimos escenario con Steve Vai, con Extreme, con Y&T, con Doro, con Gotthard,
hicimos paradas en Jamaica y te bajabas del barco y la música seguía en las islas. Y bueno, es una experiencia que yo te recomiendo, si no has estado, recomiendo a todos tus oyentes que vamos, el Monsters of Rock Cruise, si te gusta el hard rock, es tu festival. O sea, yo creo que no vas a vivir una experiencia como esa. De hecho, había varias cosas, porque normalmente en los festivales la zona de backstage está separada de lo que es la zona de público, ¿no? Evidentemente está la zona de artistas, digamos, cuando van a trabajar, y la zona de público, pero aquí está todo mezclado. Y de hecho tienen actividades, por ejemplo, había una cosa que se llamaba Cooking with Rockstars, ¿no? Cocinando con estrellas del rock. Y estaban Vixen, gente de Y&T, gente de bueno, no me acuerdo de qué grupos, pero y entonces los fans podían ponerse a cocinar con Y&T, con Vixen, con Extreme. Ahí recuerdo que nuestro amigo Víctor García se jugó partidas de baloncesto con Gary Cherón de Extreme, con Joel Hostra de Whitesnake y con Richie Kochen. O sea, hay un montón de actividades que solo puedes vivir en ese festival, que no puedes vivir en otros festivales, que está separado el público de los artistas. Pero en este es como que eres una gran familia, son más o menos 2.000 personas. Y esa, a tu pregunta, pues eso, esto yo creo que es la mejor experiencia que he vivido en el mundo de la música, el Monsters of Rock Cruise de Miami. ¿Y qué sitio te falta de los que todavía no has estado, que son poquitos? ¿Qué sitio te falta que estás deseando ir? Me gustaría ir mucho a Japón. Me gustaría algún día decir, pude tocar en el Budokan. Claro, ahí está. Que eso, el tema del Budokan, de hecho, me enlaza con la siguiente pregunta o comentario, que es otra de las partes que me ha gustado del documental. Igual no desvelamos todo lo que hay, pero bueno, sale Michael Schenker y tuviste una experiencia muy chula con Michael Schenker. Además me acuerdo que ese día me preguntaste por la mañana que ibas a hacerlo, y me preguntaste un par de cosillas, me lo comentaste, y digo, jo, qué chulo, que Jorge va a estar ahí haciendo una entrevista de músico a músico con el gran Michael Schenker, que yo también estuve haciendo entrevista ese día. Ojo, ¿qué tal fue la experiencia? ¿Cómo fue la cosa? De hecho, me sorprendió muchísimo, porque esto fue una idea de Sergi Ramos, de Metal Circus, y me dijo, oye, quiero que hagas una entrevista de tú a tú, ¿no? De músico a músico, contando no las preguntas que haría un medio de comunicación, sino tú como guitarrista, ¿qué preguntas le harías a Michael Schenker, ¿no? Y digo, bueno, pues perfecto, para mí es un honor. Y recuerdo que le pregunté, bueno, en España tenemos a uno de los mejores guitarristas del mundo, tuvimos, que era Paco de Lucía, y tenemos una música que es el flamenco, que nació en las calles, en los barrios del sur de España. ¿Qué opina Michael Schenker de Paco de Lucía y del flamenco? Y su respuesta me dejó anonadado, que es: no sé quién es Paco de Lucía y no he escuchado flamenco nunca. Un rockero de verdad, hombre. No, pero bueno, luego tengo que decir que él dijo que hasta los 17 años se inspiró mucho en guitarristas como Rolly Gallagher, escuchaba a Jimmy Page, a Richie Blackmore, todo esto, ¿no? Pero dice que un día, yo quiero sonar a Michael Schenker, así que he decidido ya no escuchar nada que me pueda influir en mi manera de tocar. Dice, entonces me dediqué a ser yo mismo, a escuchar mi propia voz interior, y se justificó de esa manera, diciendo que él llegó a un punto en el que dijo, pues mira, yo quiero ser yo mismo y ya me evado de todo el exterior, porque dice, nosotros solemos copiar todo lo que oímos y todo lo que vemos, y me dediqué a desarrollar mi estilo, y eso fue como él explicó cómo desarrolló el estilo que ahora conocemos todos como la guitarra de Michael Schenker. Yo tengo que decir, bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, lo he escrito 1000 veces y tal, que mi guitarrista favorito es Michael Schenker, ¿no? Yo siempre digo con mis compañeros lo digo muchas veces, que con todos respetos a UFO, pero para mí, o sea, con todos respetos a Vinnie Moore, pero para mí UFO sin Michael Schenker no tiene ningún sentido, ¿no? Y a mí, a su vez, me gusta mucho más Michael Schenker Group, MSG, me gusta mucho más que UFO y demás, ¿no? Y bueno, te traslado un poquito la pregunta al revés. ¿Cuál es tu guitarrista favorito, Jorge? No sé si alguna vez lo hemos hablado. Ya sabes que es Gary Moore. Toda la discografía de Gary Moore es increíble. Iba a decir acojonante, pero voy a decir increíble. Increíble. Aquí estamos en hora infantil todavía, con cerveza, pero hora infantil. Por cierto, antes de que se me olvide, antes de pasar a esta pregunta, te iba a decir que el disco de UFO que más me gusta cómo suena la guitarra de Michael Schenker es el Walk on Water. O sea, Walk on Water no, ¿cómo se llama el disco? El disco que salió solo en Japón, que luego... Yo creo que sí que es el Walk on Water, año 95, sí. Por ahí. Sí, pues ese disco, al principio, creo que lo sacaron solo en Japón porque no había una compañía discográfica que apoyara ese proyecto, tío.
Y ese disco es mi tono favorito de guitarra de Michael Schenker. Y es un disco totalmente... La gente que está escuchando esa entrevista, le recomiendo ese disco. Y bueno, tienes ahí Take It to the Limit, Darker Days. Joder, macho, tienes ahí la guitarra de Schenker con el cantante, ¿cómo se llama? Con Phil Mogg, ¿no? Phil Mogg. Esa combinación es, bueno, brutal, porque Phil Mogg es un cantante tipo Phil Lynott, que no tiene una gran voz, digamos, no es un Freddie Mercury, pero joder, vaya forma de transmitir. Y quería en la entrevista pues dejar claro que ese disco de Michael Schenker, o sea, de UFO, es totalmente recomendable. Y volviendo a la pregunta que has dicho, pues sí, Gary Moore es mi guitarrista favorito. Discos como Corridors of Power, Run for Cover, Victims of the Future, y luego la etapa blues con Still Got the Blues, con After Hours. Y el disco que más me marcó de él fue Blues Alive. El directo que sacó de esos discos. Creo que no hay un tono de guitarra mejor que ese disco, y bueno, totalmente recomendable. Yo tuve la oportunidad de verle solo una vez, la verdad es que por edad y por circunstancias, porque es verdad que a finales de los 90, bueno, en los 90 en general y demás, Gary Moore estaba muy metido en el blues y a mí pues no me gustaba demasiado, y a veces es verdad que España pocas veces, y tuve la oportunidad de verle solo una vez. Fue en Espacios Deportes en el año, no me acuerdo exactamente, 2005 o algo así, la verdad es que fue ya tarde, y es la única vez que yo he visto a Gary Moore, y ya en esa época sí que estaba mezclando la parte más rockera con la parte blues, y la verdad es que fue una auténtica maravilla. Yo recuerdo aquel concierto y aquella experiencia de ver a Gary Moore en directo como fantástica. Totalmente de acuerdo, yo creo que perdimos a un músico irrepetible el día que se murió. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo recuerdo estar con Jeff Scott Soto de gira, y Prince es uno de los héroes de Jeff Scott Soto, igual que Freddie Mercury. Y yo recuerdo que estábamos cenando en Italia, concretamente en Milán, en un restaurante, y de repente estaba Jeff mirando el móvil y se enteró de que Prince había fallecido, y se puso a llorar. Vaya. Se puso a llorar y se fue él, se evadió un poco de la conversación, de la cena, se fue a su sitio, y a mí me pasó eso con Gary Moore. Cuando me enteré de que Gary Moore había fallecido, evidentemente aquí no estamos juzgando a la persona, no sabemos cómo era como persona ni nada de esto, pero sí que juzgas un poco todo lo que ha simbolizado para ti, todo lo que ha sido que sus canciones y su arte. Y es curioso que yo, al igual que cuando pues, Jeff se enteró del fallecimiento de Prince, yo lo sentí casi como si hubiera muerto un miembro de mi familia. Eso me pasó con Gary Moore. Sí, con eso nos pasa muchas veces, ¿no? Gente que de alguna manera ha sido importante para ti, pues se siente así, ¿no? Yo recuerdo cuando murió Ronnie James Dio, que además nos enteramos justo media hora antes de ir a la radio, cuando estábamos llegando a la radio o algo así, con lo cual fue una cosa interna nuestra de Corsarios, en el sentido de que nos quedamos todos en shock también, y sí, recuerdo esa sensación de decir, hostia, es que se ha muerto alguien, bueno, no de tu familia, pero sí que ha sido importante y que ha tenido mucha relevancia en tu vida o en tu forma de ser o en lo que sea, así que estoy de acuerdo con ese sentimiento porque es así. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ir terminando, Jorge, ahora seguimos charlando nosotros con una cerveza de otras cosas, pero vamos a ir terminando la entrevista. Lo primero, por supuesto, recomendarle a todo el mundo el documental, recordar que el lunes se va a presentar, el lunes 4 de mayo, se va a presentar en varios medios y demás, se va a hacer un preestreno para que todo el mundo que quiera lo vea y demás, y bueno, pues, ¿qué te apetece decir? Un poquito decirle a la gente que escuche esta entrevista y que bueno, que vaya a ver el documental el día 4. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista, David. Sabes que es un placer. Llevamos muchísimos años de rock and roll a nuestras espaldas, ¿sí? Los dos, joder, bueno, tú mucho más que yo. Bueno, no muchos más, unos cuantos más. No, yo recuerdo cuando íbamos a conciertos de Judas Priest allá por el año 90 y tantos, hemos visto a Maiden juntos, y bueno, pues mira, aquí estamos charlando de rock and roll. Espero simplemente que dentro de 20 años sigamos hablando de que hemos visto tal o cual concierto en directo, no a través de un Skype o a través de un Facebook. Eso es el mensaje con el que quiero cerrar la entrevista, que yo creo que el contacto humano es importante, y que por mucho que estemos en las redes sociales y el progreso está muy bien, pero creo que no hay nada como el contacto humano, como el sentir que tienes un amigo con el que puedes tomarte una cerveza y charlar. Y nada, muchas gracias por esta entrevista. Recordar a la gente que este lunes 4 de mayo sale el documental de forma gratuita a través de vuestra web, y solo estará unos días disponible, no va a estar para siempre. Es un esfuerzo muy grande que ha hecho la compañía New Label,
Y nada, espero que vean que ha sido una historia contada con honestidad, no hay nada que vender, es lo que van a ver es lo que ha pasado y ahí está, 20 años no son nada. Perfecto. Bueno, pues ya hablaremos más adelante del nuevo disco, del próximo disco, rock en castellano y tal igual, pero hoy había que centrarse en el documental, hoy la charla iba sobre el documental, así que nada, darte las gracias por todo este ratito que hemos pasado y lo dicho, pues ahora cortamos el micro a la gente, como suele decir, cerramos las persianas y nos abrimos otra cerveza y charlamos nosotros de rock and roll otro rato, ¿vale? Perfecto, un abrazo a todos los oyentes, gracias.